Sí, yo creo que este es de los más interesantes y de los que más me gustan a mí en lo personal, de los que más disfruto. Sí, ¿Tuviste gracias. nada, a ti? ¿Tuviste oportunidad de empezar a checar el manual? Todavía no. No, era lo que comentaba con Jorge, que aún no nos habilitan el portal, entonces no hemos podido descargar el manual. Ay, Dios mío, bueno, ok. Jorge, ¿ahí que te han dado alguna respuesta? Todavía no. No, le comenté a Imelda que mañana se va, ya debería de poder tener acceso todos porque no están permitiendo a nadie, como que están dando la plataforma y ese era el motivo. Ok, sale, y vale. Ok, bueno, pues nos esperaremos tantito entonces que lo habiliten nomás. Realmente los temas, ahí lo más importante. Ok, entonces la plataforma es la que no está activada, ¿verdad? Sí, no te deja, no te aparece en el portal el curso. Para Ok, los alumnos no, pero yo aquí les puedo ir enseñando unas cosas. Ah, ok, bueno, pues así sí, ya por lo menos damos una idea de, por lo menos el temario general, y ya con eso nos da buena idea. sí, ándale. Aquí en este módulo, Imelda, algo de lo más importante va a ser los videos. El manual, claro que ayuda, claro que da nociones, pero realmente el cómo armarlo en sí, que ahí con donde le movemos al Excel está en los videos. Entonces sí te recomiendo que sí échale un ojo al manual, pero si puedes, si quieres, enfocarte primero en los videos, que yo creo que por el perfil que traes y todo lo que ya hemos platicado, sí te ayudaría más primero ver a lo mejor los videos e irlo complementando simultáneo con el manual. Pero sí aquí es mucho más el video. Gracias, Jorge. ¿Nos puedes poner por ahí el índice? ¿En qué, perdón? El temario, el índice. Ah, ok. Ok. Dímela, si como puedes observar, Vamos a ver aquí a Kiyosaki. no, esa es una de las frases que pone por ahí Jorge, ¿no? Ah, ya, perfecto. Ah, no, es que yo lo he leído mucho por eso. Sí, 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 es un muy buen autor. Muy interesante y todas sus teorías de emprendimiento y cómo plantea las cosas de una manera muy sencilla. Sí, Sí, no, así aquí es. vamos a enfocarnos, mira, en este módulo realmente está muy enfocado en armar nuestro modelo financiero. A final de cuentas, ¿qué es un modelo financiero? Es cómo se comporta nuestro negocio en números, ¿no? Así de simple. O sea, ¿y por qué modelo? Porque en un modelo podemos hacer varias cosas. Podemos dar seguimientos, podemos simular diferentes situaciones en las que le subimos venta, les bajamos gastos y eso nos da un comportamiento numérico de nuestro negocio. Entonces, a final de cuentas, todo esto es pues para tomar decisiones, ¿no? Entonces, eso es parte de lo más importante que vamos a empezar a ver aquí, que vamos a ver aquí dentro del manual, es cómo armar nuestro modelo de negocios. Lo llamamos evaluando proyectos de inversión. No estamos, también por el alcance y el público que tenemos en el curso, no estamos tan enfocados en sacar a lo mejor tantos indicadores y cosas más complejas de financiamiento. Aquí lo que me interesa es, ok, si yo estoy teniendo un emprendimiento, llámese el que sea o del nivel que sea, no importa. ¿Cómo evalúo si me conviene o no? ¿Cómo evalúo cuánto voy a gastar? ¿En qué punto a lo mejor necesito algún préstamo? ¿Cómo evalúo mis gastos, mis ingresos? O sea, es como más enfocado a ese sentido, ¿sí? No es a un tema tan bancario, tan institucionalizado, que muchas veces pues ahí sí nos piden pues modelos ya muy específicos, con indicadores muy específicos de retorno de inversión, ROI, TIR, cosas un poquito más, nada fuera del otro mundo, pero que al final de cuentas pues son más financieras. Eso está enfocado más a verlo de un punto de vista práctico, eh, pues podemos ir incluso pragmático para que la gente pueda hacer y armar su propio modelo de negocios, hacer sus propios números y de esta manera pues poder ir viendo y teniendo un seguimiento porque la mayoría de los emprendedores, la gran mayoría no tienen, pues no saben realmente cómo armarlo o cómo vamos, cuáles son mis márgenes, qué es un margen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí pues lo primero es la introducción.
donde hablamos un poquito ahí de la diferencia entre, por ejemplo, contabilidad y finanzas. Que la contabilidad es, a final de cuentas, no sé si decir la ciencia, pero es la materia donde se registran las operaciones. O sea, la contabilidad se enfoca en registrar lo que ha pasado. Si entra un peso, si sale un peso, por dónde entró, a dónde salió, etcétera, etcétera. Entonces, la contabilidad tiene más fines de, de registro, de impuestos, de seguimiento, o sea, es un histórico, vaya, ¿no? Esa es una de las principales cuestiones aquí en la contabilidad. Como dice ahí, registro y seguimiento, informes financieros, que por ley, o sea, hay leyes que te dicen cómo tienes que tener tus reportes, sí, los reportes financieros, vaya, entonces la contabilidad se enfoca en eso meramente, ¿no? Cumplimiento normativo para cumplir con nuestro amigo y muy querido SAT, con la Secretaría de Hacienda, con toda la parte de impositiva y todo eso. Y como decía también, es un enfoque histórico. Al final de cuentas, nos cuenta qué es lo que pasó. Y las finanzas, pues se enfoca más a la toma de decisiones, evaluación de inversiones, administración del riesgo y planificación financiera. ¿Qué quiere decir? Toma de decisiones, porque aquí tenemos un poquito más de libertad. No nos guiamos a lo mejor tanto en cuanto a lo que dice exactamente la ley, sino en temas a lo mejor un poquito más prácticos y dependiendo de lo que nosotros queramos. Entonces, las finanzas nos ayudan más a poder entender lo que nosotros queremos entender, ¿sí? Evaluación de inversiones, como decía también, aquí nos permite proyectar, nos permite jugar con ventas, nos permite jugar con márgenes, con diferentes escenarios y supuestos para ver diferentes resultados. Administración del riesgo, pues es la misma. Oye, si invertimos tanto dinero en estos meses, ¿cómo se nos va a proyectar en los siguientes meses? ¿Está muy arriesgado? ¿Nos vamos a quedar cortos con los gastos o no? Etcétera, etcétera. O sea, es para ir viendo también cómo administramos ahora sí que el riesgo, la liquidez. En Estados Unidos hay un dicho muy famoso que dice cash is king. Quiere decir, el efectivo, el flujo de efectivo es el rey. O sea, podrás tener muchas utilidades y lo que gustes y mandes, pero si todo te lo deben y no te quedas sin efectivo, sin dinero corriente para pagar, para comprar, para operar, pues ya valiste, compadre. Entonces, mucho de esto también se mide aquí con las finanzas, para ir viendo cuánto entra, cuánto sale, etcétera, ¿no? Y planificación financiera, pues realmente es lo que dice, ¿no? Es planear el dinero, así, cuándo vamos a gastar más, cuándo menos, cuándo necesitaremos pedir o cuándo a lo mejor no es necesario pedir, si metemos ciertas acciones de mercadotecnia y proyectamos X número de ventas, cuánto ingreso va a entrar, o sea, es una ciencia, por así decirlo, un poquito diferente, ¿no? Entonces, esto es para mí parte importante en la introducción de lo que viene siendo el modelo financiero, o sea, porque hay mucha gente que todavía no nos distingue bien qué es cuál es la diferencia tal cual de contabilidad y finanzas. Entonces, pues hasta aquí la introducción. Jorge, ¿te puedes ir al siguiente tema, porfa? Muchas gracias, mister. Ingresos. El siguiente tema es pues, lo que nos gusta a todos, y creo que incluso por ahí lo puse, es lo que nos gusta a todos en un emprendimiento. ¿Cuál es el dinero que entra? ¿Por dónde entra, etcétera? Entonces, uno de los primeros esquemas importantes que tenemos que entender son los ingresos. Tenemos que entender cómo funcionan nuestros ingresos, no nada más en cuánto vendemos alguna cosa o cuánto es el número de venta, cuánto es el margen, sino, ok, cómo se comportan nuestros ingresos. Hay varios puntos que podemos analizar aquí. Por cada, por cada línea de producto o servicio que tenemos que saber cómo se comporta. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué precio lo vendemos? ¿Cuánto es el costo individual, el costo variable de cada cosa que vendemos? Si es algo tangible, es muy sencillo. Si es una computadora, pues nos cuesta 6,000 pesos y la vendemos en 8,000 y listo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando son servicios intangibles? Bueno, pues ahí ya toca valorar cada quien qué es lo que le mete para poder llevar a cabo ese servicio intangible. Si es una nómina, si hay algún servicio de apoyo alrededor que tengamos que prorratear, o sea, distribuir entre diferentes cosas. O sea, ya esta es la tarea en los ingresos, de entender exactamente cómo funcionamos. O sea, si tengo 3 pasteles de 3 medidas, bueno, ¿cuánto me cuesta hacer el chico? ¿Cuánto me cuesta hacer el mediano? ¿Cuánto me cuesta hacer el grande? Eso sería de lo primero, o sea, el entender básicamente cómo es
que se comporta cada línea de producto o servicio que tenemos. Y ya de ahí, que eso es lo más básico, es entender cómo funciona dentro de una manera práctica, porque también si tenemos una papelería que tenemos, no sé, este, más de 1000 códigos, o sea, más de 1000 productos chiquitos, es muy complicado. Ahí muchas veces lo que hacemos es nos vamos por algo que sea realmente práctico, como por ejemplo los promedios. Decir, oye, ¿sabes qué? Todas las plumas en promedio manejan un margen, o sea, se venden en promedio 4 pesos y tienen un margen de 30%, no sé, estoy inventando, ¿no? Entonces, aquí es ver, es determinar desde un principio cómo es que tenemos que tener que configurar nuestros ingresos, cómo los entendemos y cómo funciona nuestro negocio en particular, lo cual no siempre es replicable. Muchas veces sí, muchas otras no. De todas maneras, tenemos que ver nuestra peculiaridad, cómo es que trabajan. Entonces, los ingresos, eso es lo más importante para mí que tenemos que empezar a evaluar. Y ya de ahí viene algo que es un poquito más obvio. ¿Cuánto vendemos, por ejemplo, al mes? ¿Cuáles son nuestras temporadas altas? ¿Cuáles son nuestras temporadas bajas? ¿Qué factores que nosotros tenemos el control tienen influencia en las ventas? Por ejemplo, si meto más vendedores, ¿vendo más o no? O si abro una sucursal nueva, voy a vender más. O sea, ese tipo de cosas son las que tenemos que analizar y entender aquí en los ingresos, lo cual pues ahí se va a ir desarrollando en el manual y con los videos, ¿no? Bueno, eso por parte de los ingresos. Ay, perdón, un poquito engripado. ¿Alguien levantó la manita? Bueno, Dime, dime. sí, aquí ahorita esto que estás mencionando de considerar las estrategias de ventas que se pueden retomar las estrategias de venta que hicimos en el curso 4. O sea, la idea es más o menos lo que ya más o menos se fue definiendo en otros módulos, tratar de como irlos encauzando a este reflejo en números. Sí, claro, por supuesto. Aquí en el módulo en sí está enfocado a entender tu negocio como está, pero parte de la proyección es justamente eso, es, ok, ya hicimos el modelito en Excel, ahora sí, con estas estrategias que ya vimos y que ya eligieron a lo mejor una u otra. Ahora sí vamos a ver cómo impactarían en diferentes escenarios. Ok, ¿qué pasa si compramos el camioncito, por ejemplo, que querías meter? ¿O qué pasa si no, mejor ponemos una sucursal aquí? ¿O qué pasa si abrimos un local acá? O sea, todo ese tipo de cuestiones que se están considerando, ver las implicaciones numéricas y tal cual proyectarlas y ver los diferentes escenarios y ver cuál nos gusta más y cuál nos gusta menos. ¿Sí? ¿Contesté tu Sí, pregunta? sí, muchas gracias. No, a ti. Ok, ok, ingresos. Ahora, Jorge, podemos irnos a gastos, porfa. Ok, atínale, atínale. Gracias, compadre. Gastos. Los gastos es lo que también muchas veces, pues, comen las empresas, ¿sí? Me ha tocado, incluso en las cosas cercanas, con personas muy cercanas, que por no calcular bien los gastos, los costos de los productos que están vendiendo, terminan vendiendo a veces hasta abajo del costo, literalmente. Mientras más venden, más pierden. Y para cuando se dan cuenta, ya están más endeudados que qué. Así me ha tocado con 3 empresas específicamente, una dentro de la familia. No era mía, gracias a Dios, pero dentro de la familia sí, cuando andaban atorados y nos pusimos a checar, pues vimos que estaban vendiendo abajo del costo. ¿Por qué pasa esto? Muchas veces no vemos o no analizamos a conciencia en qué se gasta el dinero. El dinero se puede ir en varios lados. Vamos a dividirlo en dos grandes ramas, por decirlo de alguna manera. Los costos fijos. ¿Cuáles son estos? Estos son los que nosotros tenemos que desembolsar sí o sí, vendamos o no. A los que no importa cuánto sea la venta, no importa si fue temporada alta o baja, nosotros los tenemos que pagar. ¿Cómo qué? Y los que son normalmente los más obvios y los que la gente logra ver luego, luego, renta, sueldos, normalmente son los más difíciles, los más pesaditos son esos dos. Y luego ya vienen un montón de otros, ¿no? No, pues que la alarma, la luz, el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Parte importante de los costos fijos es realmente sentarse a pensar cuáles son los costos. O sea, si tú tienes que pagar un mantenimiento de la alarma, aunque cueste 200 pesos al mes, tienes que ponerlo. Al final de cuentas, son las pequeñas cositas que se van sumando las que impactan a largo plazo y que te hacen montón, ¿no?
Entonces, sí es bien importante en los gastos, en los costos, hacer un listado de todo lo que se nos pueda ocurrir, todo lo que se nos pueda ocurrir de cosas en las que se nos está yendo el dinero, ¿sí? En los costos fijos. Alarma, luz, teléfono, internet, agua, gas, rentas, sueldos. Ahí hay un costo indirecto en los sueldos, que por ahí me parece que en el video lo abarcamos un poquito más, que así a grandes rasgos, cuando uno le paga a un empleado por números cerrados 1,000 pesos, en realidad a ti no te está costando 1,000 pesos al mes. Atrás de esos 1,000 pesos hay una carga social que se te va en básicamente lo que es aguinaldo, vacaciones, prima vacacional obviamente, IMSS Infonavit. Entonces, de estos 1,000 pesos, todavía hay un Impuestos montón de de países. nómina, ¿Mande? impuestos de nómina. Ah, también, los impuestos, sí, lo del ISN, Sí. el ISN, el impuesto estatal. Esos gastitos se te suman a lo que tú crees que le pagas. Tú puedes decir, oye, pues es que yo a esta persona le pago 1,000 pesos. Sí, que salga en ese momento de tu bolsa, pero esos 1,000 pesos a ti te está costando, esto es un promedio, ¿eh? Es un 39,90 y quíboles, pero yo siempre lo redondeo a 40. Te está costando un 40% más. O sea, tú le das 1,000 pesos al empleado, pero te está costando 400 pesos que a lo mejor no los vas a desembolsar ahorita. De esos 400 pesos, una parte a lo mejor los desembolsas en un mes, otros en 2 meses. Las cuotas de Infonavit me parecen las que son bimensuales. A lo mejor el aguinaldo es hasta el final de año. La prima vacacional es cuando tome las vacaciones en este año, o cuando te las solicites o se las asignes. Pero entonces, esos 400 pesos, aunque virtualmente no salen de tu bolsa ahorita, aquí se está generando el gasto, porque esos 400 pesos tú no los tendrás que pagar si esa persona no trabajara este mes contigo. Entonces, por eso yo siempre, en estas proyecciones o en estos análisis financieros, procuro esa carga social que yo le llamo ese 40%, calcularlo dentro del mes. O sea, a mí no me importa si el aguinaldo lo tengo que pagar a final de año o cuando sea. O sea, yo lo voy a calcular ahorita para ver cuál es mi utilidad real ahorita. En este tipo de modelo financiero, no siempre coincide lo que está en el banco con lo que dice mi modelo financiero. ¿Por qué? Precisamente es por este tipo de cuestiones, porque el banco a lo mejor dice, oye, tienes 1,000,000 de pesos, qué padre, estás bien feliz y vas y te compras una camioneta nueva. Pues sí, pero ¿no te diste cuenta que esos 1,000,000 de pesos, a lo mejor 300,000 eran de aguinaldo y los vas a tener que pagar a finales de año y ya te atoraste? Entonces, a la hora de querer ver y entender mejor cuál es mi utilidad, cuál es mi ingreso realmente con lo que puedo, no, no ingreso, perdón, cuál es la utilidad con la que puedo contar y con la que puedo disponer, ya sea para reinvertir o lo que sea que necesite, esa la sacamos, yo así es como siempre la he sacado, de un modelo financiero. La contabilidad también puede, sí, nomás que la contabilidad a veces contempla otro tipo de cuestiones, que para fines, ¿cómo lo diremos? Prácticos, pues no nos interesen tanto, como depreciaciones, amortizaciones, que sí impactan, depreciaciones y amortizaciones es el valor que pierden las cosas en el tiempo. Y eso está asignado por ley. Te dice la ley de que, mira, un carro, no puedes meter el gasto completo un mes, tienes que diferirlo en el número de meses, ¿no? O de años. Cuestiones así. Entonces la conta mete esos factores que no, que los tiene que meter por ley, pero a la hora de la hora, en la práctica, en el día a día, a veces no es tan necesario considerarlos, dependiendo del giro del negocio y de la estrategia de cada contador. Pero por lo general, no los tenemos que contemplar tanto, porque aquí nos enfocamos mucho, repito, al flujo de efectivo, o sea, realmente cuánto dinero tengo, no me interesa cuánto vale el carro ese ahorita, porque no pienso venderlo, ¿verdad? Si lo pienso vender, pues bueno, ya será otra cuestión, ya evalúo, pero en este momento es cuánto vendí, cuánto gasté, cuánto me quedó de utilidad, ya quitando todos los gastos que sí tengo que derogar, o sea, que sí tengo que gastar en un tiempo razonable, ¿no? Entonces, sí es bien importante tomar en cuenta ese gasto oculto de los sueldos, ese 40% más. Y esa es la razón por la cual yo siempre lo pongo. Y eso es algo de lo que mucha gente le falla en calcular.
que las nóminas y sobre todo cuando son pesaditas, que tienen un número de empleados importante o que es importante para su modelo de negocio, ¿verdad? O sea, si es un restaurante aunque sea chiquito, pero ya tiene 5 empleados, bueno, pues seguramente va a ser del impacto más fuerte que vas a tener en cuanto a costos, ¿no? Para cubrir todos los turnos, etcétera. Entonces, ahí es donde es muy diferente, que es uno de los gastos normalmente más amplios o más pesados en un negocio. Errarle por un 40% de pérdida es mucha la diferencia y ese es el tipo de cosas que hunden a la gente. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que considerar, ¿no? Aquí, obviamente, estamos hablando 100% de la legalidad. Tenemos una persona y desde el día uno le pagamos, le damos su contrato, lo metemos al IMSS, Infonavit y prestaciones de ley, ¿no? O sea, todo de ley, lo mínimo de ley. Sí, pues sabemos que hay muy malas prácticas de otras personas que pues no dan eso luego, pero bueno, eso es un tema aparte. Aquí vamos a enseñar y hacer las cosas bien. Si un negocio no te da margen, no te da utilidad haciendo las cosas bien, rectas, legalmente, pues la verdad es que no es un buen negocio, porque lo único que estás comprando es problemas a la larga. Adelante, Imelda. O se quedó Sí, la manita no, levantada. no, sí, la pregunta es si todos estos, digamos, si vas a dar, o sea, si vamos a hacer como dentro de la práctica ejercicios, o sea, vaya, sí se va a poder vaciar hasta cierto punto de manera lo más real posible la información, o sea, la, tu estrategia para que nosotros hagamos estos ejercicios en Excel y todo eso, ¿sí lo tienes contemplado? O sea, Sí, todo lo que te estoy platicando aquí, sí. Sí, aquí de una explicación a lo mejor más amplia de ok, dónde viene ese 40%, eso sí, pero ahí sí les digo que miren, si son 1,000 pesos, le agregamos el 40% y el costo es tanto al mes. Y vámonos. ¿Sí me explico? O sea, sí está contemplado en el modelo que hicimos en el Excel, esta parte que te estoy comentando sobre todo este 40%, que la práctica es muy sencilla, nomás multiplicas por 1,4, 1,40 y ya te sale lo que realmente es el costo. Pero pues aquí sí quería explayarme un poquito más. oye, por cierto, digo, de haber sabido que era el 40, a lo mejor me ahorra el contador. No te creas, no, el contador me ayudó mucho a calcular todo esto, precisamente los sueldos integrados. Sí. Lo que pasa es que, digo, ¿qué tanto más o menos nos vas a orientar? Cuando el contador hizo el cálculo, me dijo que más o menos eran 4 leyes que se actualizaron a principios de año. Sí, mira, yo no Entonces, toco aquí temas legales o así. ah, Yo no estoy muy actualizado en la contabilidad tal cual, así en ok, las leyes y qué cambios ha habido. Estoy actualizado en los montos globales, que a final de cuentas, repito, mi enfoque aquí es más de finanzas, o sea, es más de lo que nos sirve en la práctica. En la práctica, yo como financiero, como gestor de esto, digo, ok, pues para mí me interesa que es un 40% y vámonos, ¿sí? O sea, ok, realmente de dónde viene y de dónde se va, pues ya será bronca al contador estarme mandando los, este, los pagos de, como dices, de ISN, de IMSS, de Infonavit, y pues bueno, ahí se nos va a ir. Pero números globales, normalmente, pues me cuadra, pues si no al 100%, sí un 98, 97. ok. Y ese 40 ya, o sea, o sea, sí contemplas, por ejemplo, el incremento anual y esas cosas, o sea, del sueldo mínimo y demás. O sea, No, vaya, no. O sea, es un no, 40 hablando así digamos, en bruto así y, es. y no, y ya sería consultar cuánto sería el incremento y agregárselo algo así. Sí, o sí, exactamente. O sea, aquí es de lo que tú pagas. De lo que tú pagas, que obviamente lo mínimo, pues es el mínimo, que ahorita no me acuerdo cuánto está, creo que 200 o 190 y algo. Pero de ese mínimo que lo mínimo que puedes pagar, de ahí le vas a agregar un 40%. Si tú pagas 15,000 pesos, bueno, pues esos 15,000 pesos le vas a agregar el 40. Sí, ya los incrementos salariales, pues es que eso ya sería más bien chamba manual de cada uno, ver qué condiciones van cambiando en el tiempo. Si el próximo año, como son elecciones, AMLO dice, híjole, qué padre, voy a incrementar el 20% de sueldos para que todos me amen, bueno, pues manualito, ¿cuánto pagaba? Si antes pagaba de estos 15,000 o 12,000 pesos, le voy a incrementar o este por ciento y en automático la fórmula, pues te hago incrementar también el 40. No sé si me expliqué. Sí, no, sí, sí, claro. Sí, sí, lo que pasa es que te Sí. digo, o sea, como acabo de pasar por todo eso, y sí son como situaciones en las que a lo mejor
justo para que el presupuesto te quede lo más aterrizado posible, pues sí, sí tener, digamos, este tipo de información que va a estar cambiando continuamente y que debe ser considerada, o sea, queda responsabilidad del emprendedor, obviamente, estar actualizado en esos incrementos, ¿no? Porque o sea, a lo mejor Ujú. si tienes un que otro empleado que a lo mejor sí le aplique el incremento, pero no a todos. Entonces, yo le digo por la parte de que al no desconocer, no son nuestras áreas, digamos, de comunes de Expertise. manejar, pues no, ni te duermes. O sea, la verdad es que yo nunca imaginé que para sacar un sueldo integrado había que poner más de actualizar cinco leyes que ya modificaron esos números del año pasado, ¿no? Entonces, nada más Sí, sí. observación. Sí, no, claro. Sí, no, no, o sea, si lo quieres hacer a punto y coma, por ejemplo, como tú, que tienes un caso específico y particular, que te lo piden así con pulcritud por cuestión de tema de bajar recursos, pues bueno, a lo mejor ahí sí es pedirle al contador un análisis más fino y detallado, porque te digo, en realidad no es el 40, es un 39.80 y qué húbole. Si lo que necesitas es un desglose de cómo se usa eso cada uno, pues bueno, ahí sí ya necesita uno meterse a la ley a machetearle y desglosarlo muy específico, ¿no? Que aquí tío, por temas de alcance y todo, pues en la práctica, cuando no son casos específicos y así muy particulares como el tuyo, pues la mayoría de la gente no necesita tanto desglose, ¿verdad? O sea, no es lo más común para este tipo de evaluación. Sí es importante, ojo, sí es importante, no estoy haciendo menos ni mucho menos, pero como aquí la mayoría de nosotros o de los emprendedores no tienen a lo mejor un contador o requerimientos tan específicos en cuanto a su contabilidad o proyecciones, pues la verdad es que esto queda más que, o sea, es mucho más que suficiente. Ya si queremos desglosar, pues ahí sí nos vamos a meter en camisa de once varas y a veces no es ni siquiera tan necesario. En tu caso sí, pero la gran mayoría, pues no, 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 no. Es más el tiempo que le mete uno que lo que nos pueda revelar que tenga un impacto trascendental en la proyección del negocio, ¿no? O sea, Sale. pesos más, pesos menos, a veces pues no nos afectan tanto. Ok, Ay, Dios, perdón. gracias. De todas maneras, si tienes alguna duda o quieres corroborar lo que te dijo tu contador, lo podemos checar, ¿eh? O sea, a lo mejor ya más en corto para atender ahí esas necesidades específicas que sé que traes en tu proyecto, sin ningún problema la checamos. Igual. Gracias, Manuel. Claro que sí. Muy bien. Bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos? Gastos fijos, ya me acordé. Los gastos fijos, entonces, en general, son estas cosas, son las cosas grandes que impactan, vendamos o no, ¿sí? Grandes y chiquitas, pues, que impactan. Entonces, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado y que no se nos vaya ninguna, ¿no? Los gastos variables son los que tienen que ver cuando vendemos más, o sea, el mismo nombre lo dice, varían. Si vendo 10 unidades, pues voy a gastar 10 veces más. Si vendo 0 unidades, no voy a gastar nada. Si vendo 1000, voy a gastar 1000 más. Estos gastos variables normalmente ¿a qué vienen? Vienen al costo del producto en todo caso, que eso hasta cierto punto, y como yo lo presenté en este modelo que estamos haciendo, porque a mí siempre se me ha hecho lo más práctico y me ha funcionado en varios lugares que lo he aplicado, los gastos de producto yo los contemplo desde los ingresos. En el Excel lo vamos a entender mejor, pero bueno, eso es el gasto variable. También que entra como variables y que es muy común, comisiones. Las comisiones a lo mejor a las personas. No, o sea, de que, oye, pues si vendes X número de artículos, te doy un 4%. Si vendes hasta este otro nivel, te doy un 5% y así. Todo ese tipo de cuestiones que nos varían en el negocio, tenemos que contemplarlas también, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, esos son los gastos. O sea, eso es lo que tenemos que estar monitoreando. Si nos queremos poner más pulcros y por orden y todo, sí es bueno distinguirlos en, ok, estos son mis gastos fijos, estos son los variables, etcétera. En la práctica queremos saber cuáles son los gastos, dónde se nos está yendo el dinero. Si lo contemplamos como yo lo estoy haciendo aquí en los ingresos, o si lo contemplamos un poquito más adelante en los gastos, en la tabla de gastos o algo así, realmente el efecto no, ahora sí que el orden del factor no altera el resultado. Si lo sumamos antes, digo, si lo restamos antes o después, pues igual está restado, a final de cuentas se va a contemplar. Aquí también es importante armar este tipo de cuestiones con una facilidad para que sea entendible y legible por nosotros mismos y por otras personas, ¿no? Que tenga orden, que tenga coherencia, que tenga lógica.
No vamos a estar poniendo gastos al lado izquierdo y luego al lado derecho y luego al medio y luego en otra pestaña. No, no, no. O sea, intégralo todo en una sola. Esta es mi pestaña de gastos. Pum, aquí están. Sí, entonces, pues, eso es un modelo financiero. Al final de cuentas, un modelo es como un lienzo. Tiene ciertas, pues no quiero decir reglas, pero tiene ciertas maneras de hacerse. Pero es como un lienzo en blanco donde uno plasma las actividades de su empresa y el cómo se maneja para poder hacer diversas cosas con eso, ¿no? Y digo, yo iba a decir, es padre, es divertido, pues porque a mí me apasiona realmente hacer este tipo de cuestiones, hacer este tipo de números. Me gusta mucho porque entiendes la empresa desde otra perspectiva y te permite tomar muchas decisiones y entender y ver cosas que de otra manera no ves. La operación no te dice los números. Hablar con la gente no te dice los números. O sea, los números nomás te hablan cuando los atiendes. Si no los atiendes, no vas a tener ni idea. Podrás tener nociones, podrás tener ahí pinceladas, pero no vas a tener así el punto y coma de, oye, ¿dónde estoy parado, verdad? Entonces sí es muy necesario tener en cuenta todas estas cosas. Pero bueno, vamos a pasar al punto que sigue. Aquí estás apenas la introducción. Jorge, ¿te puedes ir al siguiente tema? No nos faltó uno, ¿no? O no, ¿verdad? Era introducción, gastos. No, sí, tienes razón, perdón. Gracias, Jorge. Nos vamos al 4 entonces, por favor. Muchas gracias. Un aplauso aquí a mi querido Jorge. Proyección. Lo quise poner como un tema aparte para así abarcarlo y ser muy específico en la proyección. ¿Qué es una proyección? Al final de cuentas es proyectar, es enviar hacia el futuro, es ver, ok, vamos a simular el futuro en base a sobre todo dos cosas, expectativas, o sea, lo que creo que va a pasar, pero sobre todo, y si se puede, y sobre todo de preferencia, con datos históricos. Sí, o sea, tampoco se trata de esto de tener números alegres, de que no, hombre, yo creo que de aquí en un año vamos a vender el doble, ponle el doble. Ah, espérate, ¿en qué te estás basando para poner el doble? Sí, si tu histórico, si ya tienes un histórico de 3 años atrás, que tú sabes que a final de año vendes el doble, ah, bueno, ponlo, perfecto. O sabes que no, es que voy a meter esta nueva máquina que me va a permitir producir el doble, porque yo sé que ahorita ya estoy negando pedidos, porque no tengo capacidad de producción. Entonces, si yo capto estos pedidos que yo ya los calculé y yo sé que son el doble y meto esta máquina, yo sé que voy a vender el doble. Ah, perfecto, proyectalo. O sea, pero siempre tiene que haber una justificación lógica y no nomás una idea de que, ay, yo quiero que pase esto. No, tus deseos, tus opiniones no importan aquí. O sea, literalmente es lo que menos importa en cuanto vemos a los números. Aquí se trata de hacer datos fríos, específicos, justificados, siempre. Aquí no se vale tener las emociones de que es que yo amo mucho mi proyecto y yo creo que todo el mundo lo va a amar. No funciona así. Sí, o sea, sí, está bien que ames tu proyecto, eso es importantísimo. Como ya hemos visto en otros temas, módulos, es muy importante meterle pasión, pero eso tradúcelo a acciones específicas, a estrategias competitivas, ¿sí? A estrategias de mercadotecnia. Y esas acciones ahora sí puedes hacer estimados prudentes, conservadores de preferencia, de ventas, de, de, de cómo se va a comportar nuestro negocio, ¿no? Perdón. Entonces, las proyecciones son muy importantes porque es lo que nos permite prepararnos al futuro y hacer diferentes escenarios. Quiere decir, oye, vamos a proyectar, ¿qué pasa si sí vendemos el doble? No, pues fregón, mira, todo esto vamos a ganar. ¿Qué pasa si no vendemos el doble? Vendemos la mitad, vámonos a la mitad. Ok, a lo mejor es un escenario más conservador, más realista. ¿Cómo iría aquí? Ah, bueno, mira, estoy viendo que si vendemos la mitad, a lo mejor no alcanzamos a pagar el crédito para comprar esta maquinaria. Ay, Dios, bueno, pues aquí, ¿qué pasa? O sea, nos aventamos, no, o sabes que vamos a meterle todas las pilas porque sabemos que mínimo necesitamos vender a lo mejor un 60% más para que realmente podamos gestionar estos gastos o estos compromisos. Entonces, esa es la importancia de la proyección. O decir, ¿sabes qué? De tiro, no vendimos ni el 60. Resulta que la otra máquina se nos fregó y vendimos un 20%. Pues, ¿sabes qué? Entonces, ve viendo de dónde vas a tener un plan C y de dónde vas a poder enfrentar esa deuda que a lo mejor es un escenario que no queremos, pero tenemos que estar preparados para ellos. Sí, o sea, si nosotros no ponemos sobre la mesa diferentes escenarios y nos preparamos de una manera prudente para ellos, vamos a estar hasta cierto punto en riesgo. Siempre hay que tomar riesgos en los negocios, siempre vamos a tomar riesgos en los emprendimientos, pero riesgos medidos. Sí, o sea, riesgos hasta cierto punto.
No vamos digo, cada quien, ¿verdad? Y eso ya es cuestión personal, pero yo lo personal, yo no recomendaría poner en riesgo patrimonio familiar, una casa o donde vive mi familia, cuestiones así, en para aventármelo un volado a ver si algo funciona. Sí, o sea, hay que tener mucho criterio en ese tipo de cuestiones y para eso nos sirve proyectar, para tomar decisiones en base a números, para saber, ok, si sucede este escenario ya fregué, si sucede este escenario, ok, me las voy a ver negras, pero si salimos, si pasa este otro escenario, ya bailó. Y el plan de salida va a ser este, ¿sí? Entonces, eso es la importancia de las proyecciones y eso es básico, básico, básico en cualquier negocio, no me importa si es una estética de una persona o si es una empresa que cotiza en bolsa, todos, el principio es exactamente el mismo. Todos tienen ingresos, todos tienen gastos, todos tienen decisiones que tomar. ¿Sí? Entonces, proyecten. Aquí en el mismo Excel vamos a ver eso, vamos a ver cómo se hace y no es nada del otro mundo. A lo mejor sonará cosas, uy, qué difícil. La verdad es que no es difícil. No es difícil, es tan complicado como nuestra ignorancia, como todo en la vida, ¿no? Pues cuando las cosas son difíciles, pues cuando no las sabemos, no las entendemos. En medida que lo practiquen, pregunten, se informen y lo hagan, créanme que se les va a hacer sencillo hacer estas cosas, porque no es más que lo que ustedes viven al día a día, proyectarlo y hacerlo en números, literalmente en Excel. Eso es lo más difícil que tenemos. ¿Sale? Entonces, las proyecciones son bien importantes, se tienen que hacer mínimo, yo recomiendo mínimo unas 2 veces al año, una a principio y uno a mediados, mínimo, o sea, de ver, oye, ¿cómo vamos? Yo en lo personal, en mis negocios, normalmente las empiezo a checar al mes, si mucho bimensualmente, para ver cómo vamos, para ver si mis escenarios se están cumpliendo o hay que ajustar o le damos para atrás, o sea, antes de que se nos acabe el dinero, porque es bien sencillo. Si uno no sabe que el tren se está descarrilando, y no sabes, no tienes en mente cuál es el escenario, se te va a descarrilar y no te vas a dar cuenta. Sí, o sea, yo tuve un caso personal en mi familia y ese sí fue de parte de mi padre, que él hace muchos años puso un negocio y todo, él siendo contador, había sido gerente de una empresa importante y todo, pues le valió hacer este análisis de financiero, pues terminó más endeudado que la familia terminó bastante endeudada, gracias a Dios salimos adelante, pero viví de forma personal la problemática que implica en una familia, en un emprendedor, el hecho de no checar este tipo de cosas, porque él se confió como era financiero y cosas así, no hizo su due diligence, o sea, las cosas básicas, no hizo su chamba por confiado y pues cuando se dio cuenta ya debía cantidades impagables que terminamos pagando, gracias a Dios, por otras maneras. Pero realmente por eso me importa mucho y trato de evangelizar mucho en este tipo de cuestiones, porque yo sé lo difícil que es en carne propia el tener un negocio y no cuidar tus números. Sí, o sea, lo he visto para bien, lo que pasa cuando los cuidas, y para mal, que es lo que sucede cuando los descuida uno. Entonces, pues sí, proyectar es muy importante. Y eso nos lleva al siguiente punto, que van muy de la mano. Jorge, ¿te puedes ir al siguiente tema, por favor? Aquí a mi asistente. ¿A dónde, perdón? Al siguiente tema. Ah, ok. Turu, tu, turu. Ahí mero, seguimiento. Lo que no se mide no se mejora. Así de simple. Y tienes que estar midiendo el desempeño de tu negocio en el tiempo. Como bien les dije ahorita, se tiene que visitar los números en el tiempo. Una vez que proyectamos, que decimos, ok, yo creo que este año voy a vender mínimo lo del año pasado, más un incremento a lo mejor de 5%, porque pues nos ha ido bien, la gente nos conoce un poquito más, etcétera, etcétera. Ya sé que mis meses altos son estos, que mis meses bajos son estos, etcétera. Ok, ese es el escenario cuando ya tienes históricos. Cuando no tienes históricos, pues ahora sí que es medio suponer y ver lo que está en el mercado. Oye, pues yo sé que si a lo mejor vendo nieves, pues diciembre va a ser muy probablemente bajo, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser mi temporada alta? De mayo a agosto a lo mejor, o de julio a agosto, no sé. Eso es proyectar, o sea, proyectar es qué datos tengo, de dónde los puedo agarrar para ver, para hacer escenarios al futuro. Y el seguimiento es, ok, ahora sí, en el día a día, mes a mes,
qué está pasando realmente en mi negocio, cuántas unidades vendí, cuánto dinero gasté, para ver y comparar si cuál de los escenarios que yo ya proyecté es el que se está dando. Sí, o sea, si sí estoy logrando mis metas financieras o si sí estoy teniendo el impacto en ventas o en reducción de gastos que estoy buscando o no. Sí, porque es lo mismo, repito, en los emprendimientos muchas veces, o la mayoría de las veces nos enfocamos en la operación, en el día a día, en el de comprar, en el vender eso, y es muy importante, claro que sí, es parte de ser hombre de orquestas, claro que sí, pero parte gerencial, que no, repito, no importa si es una empresa de 2 personas, parte gerencial y es parte de lo que quiero que todos como emprendedores aspiren, es a dejar de ser el hombre de orquesta y el que hace todo, porque hay cosas que son importantes que son de vital importancia, pero que muchas veces no les dedicamos el tiempo porque no son tan urgentes. Obviamente, ¿qué es más urgente? ¿Sacar un pedido para mañana o ponerme a hacer los números? Pues urgente es el pedido de mañana, pero importante a lo mejor son los números, porque a lo mejor por no hacer bien nuestros números no estamos viendo que el pedido de mañana nos va a traer pérdida, o que mientras más siga vendiendo, más me estoy atorando porque más me estoy acabando el dinero. Sí, entonces el seguimiento es de las cosas más básicas, más importantes que tenemos que cuidar en el día a día, en el mes a mes, para ver que las cosas vayan bien en nuestro negocio, ¿sí? Para ver si tenemos utilidad, si tenemos pérdidas, si tenemos cosas que mejorar o que lo que sea, vaya, lo que tengamos que hacer, ¿sí? Entonces, el seguimiento también es prácticamente el mismo cuadro que la proyección, ya lo vamos a ver ahí en los videos. Es prácticamente lo mismo, simplemente es llenar datos de que, oye, este mes cuánto vendimos, tanto, ok, ¿cuáles fueron nuestros márgenes? No, pues tanto, ok. ¿En qué gastamos? No, pues sabes que la luz sí nos salió bien cara, compadre. Y la renta, pues la renta normalmente es estable, ¿no? Pero luz, agua, o nos multaron por esto, no sé, cualquier cosa, tenemos que irlo registrando para ver realmente en el día a día cómo se comporta nuestro negocio. Aquí sí coincido un poquito más con la parte de la contabilidad que el registro. A mí me gusta llevarlo separado y en globales para yo tener el control y entender mejor qué está pasando. Sí, a veces, claro que me puedo apoyar del contador y todo, decirle, oye, pues pásame, no sé, cuánto fue la nómina en total, ¿no? O cuánto pagamos de IMSS, Infonavit, cuestiones así. Pero a mí me gusta llevarlo separado. Sí, ya a final de año, que eso yo lo que hago, ya le pido al contador estados financieros, comparo, pero eso ya es un poquito más pues no sé, complejón, si lo queremos ver así. No es tan necesario en la mayoría de los emprendimientos, pero lo que sí es bien importante y yo no me canso de mencionar es esta parte de dale seguimiento en el día a día. ¿Cuánto estás vendiendo? ¿Cuánto estás gastando? Si tus números están saliendo o no. Mínimo una vez al mes no nos cuesta más que un día sentarnos a ver qué está pasando. Y es lo que nos permite ver con antelación lo que pasa. Si no, va a pasar lo que el Titanic. Te das cuenta que está el iceberg ya cuando está un número de metros que ya no es posible reaccionar. Ya lo único que te queda es pues, persinarte porque ya viene el impacto y vámonos. Sí, o sea, entonces el seguimiento es lo que te permite justamente que eso no pase. Si mi padre en su momento hubiera hecho el seguimiento del negocio que tenía, y yo estaba en secundaria, yo no sabía nada de la vida, no se hubiera atorado como se atoró, definitivamente. Y eso es una de las lecciones más grandes que tuvo en la vida, que, que digo, hay que monitorear las cosas, ¿verdad? Y no importa que se haya sido gerente, no importa que tengas maestrías, no importa que hayas tenido el puesto o el ego el ego o la operación no nos puede ganar para siempre llevar un seguimiento puntual de las cosas que están pasando en nuestro negocio. Y no importa, podrán decir, oye, pues es que yo tengo una barbería, hombre, pues yo qué tanto. No, 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 o sea, todos los principios son los mismos. eh, ¿Cómo se llaman? Navajas de afeitar, productos. Hay un montón de cosas que uno a veces ni cuenta se da y hasta que te sientas a analizarlas y a escribirlas es donde te das cuenta y todavía estás a tiempo para mejorar, ajustar, optimizar. Y eso es realmente mucho de la clave de los negocios. Claro, es muy importante la mercadotecnia, esa igual, todavía más importante yo creo que las ventas que van muy de la mano, pero de nada nos sirve vender si estamos vendiendo con pérdida. O de nada nos sirve vender más, pero no lo suficiente y no nos estamos dando cuenta porque no conocemos nuestros gastos. Entonces, ese tipo de cuestiones son básicas, son vitales y todo el mundo las tiene que atender. Y de eso se trata este curso, de eso se trata este módulo, de darle las bases
¿sí? Para poder hacer este tipo de cuestiones. A mí me interesa muchísimo que este módulo lo vean a conciencia, lo hagan con tiempo, para cada uno va a tener sus dudas muy particulares, estoy casi seguro. Muy particulares porque todos los negocios son diferentes y eso es lo bonito de los modelos financieros, que se adapta a cualquier negocio dependiendo de dónde esté parado uno. Entonces sí me interesa que lo vean con tiempo, que lo analicen y que en las siguientes sesiones o por Telegram o donde quieran me contacten para sacar todas sus dudas, afinarlo lo más que se pueda y que al final de este módulo realmente salgan con sus archivos listos para trabajarlos, para que les sean útiles en el día a día y que no se quede como, pues no sé, letra muerta, como un curso ahí, ay, pues ahí están y se acabó. No, no, o sea, créanme, hacer esto tiene unos beneficios, enormes, 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 entenderlos. A lo mejor no se les ofrecerá mucho el día de hoy, pero el día de mañana entender las nociones de cómo funcionan los números de una empresa, híjole, o sea, no, no tiene precio, vaya, porque en el mundo del emprendimiento, el, lo que menos se tiene es dinero y lo que más se tiene normalmente es incertidumbre y pues hay que cuidarlo, hay que cuidar el dinero, hay que cuidar y reducir la incertidumbre y eso pues normalmente se hace con estrategias puntuales, seguimientos específicos y números lo más exactos posibles. Entonces, pues bueno, ya me aventé un monólogo casi de una hora. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Hable ahora o Ya calle para Manuel. siempre. Dime, dímela. Sí, entonces, en esto que estás diciendo, ¿no? En el caso de que ande uno por abajo del costo y esas cosas, o sea, vas a proponer, o sea, dentro del tema va a haber como estrategias, para salir de ese hoyo o como, No, está más este, enfocado en la realización del modelo financiero tal cual. No tanto ok. en esta ocasión en la toma de decisiones o estrategias de diferentes escenarios. ¿Por qué? Porque está muy difícil porque pues depende del problema la solución. O sea, aquí sí es muy variable y cambia y varía mucho por industria, por cada cosa. O sea, eso sí ya es algo muy específico donde se tiene que contemplar no solo los números, sino también cuestiones ya, ¿cómo te diré? Operativas del negocio, de los mismos socios que están trabajando, de colaboradores. O sea, ese tipo de análisis ya tienen que ser un poquito más Sí, puntuales a lo mejor, como ¿no? tener más indicadores, ¿no? Habrá que desarrollar Sí, como más indicadores, pues sí, adaptados personalizados, vaya, al cada proyecto. sí, claro. No, sí, y por ejemplo, pues si tú pones de director, de CEO o de director general de una empresa a un financiero, pues que no tenga una buena perspectiva de otros temas, te la va a hacer garras, porque va a decir, híjole, hay que reducir costos, hay que hacer esto y esto y esto, pero no se va a dar cuenta normalmente de otro tipo de factores importantes de mercadotecnia, de recursos humanos, de si la gente está motivada o no, o sea, es lo que dicen, o sea, si quieres echarte una empresa, pues sube al de finanzas. ¿Por qué? Pues porque lo primero es decir, no, estás gastando mucho publicidad, recórtale, compadre, pues eso es de lo primero que te está ayudando a vender. A lo mejor reenfócalo si quieres, pero no recortes tal cual, ¿verdad? Entonces, muchas veces los financieros o que tienen esta perspectiva nomás meramente numérica, este, pues son enfoques muy cuadrados, o sea, sí hay que tener como emprendedor o como dueño de un negocio una visión más amplia. Por eso en este caso, pues no te podría decir, ah, mira, si estás bajando, si estás vendiendo bajo de tu costo, pues lo más obvio es sube tu costo, ¿no? O sea, sube el precio para que le saques un margen. Pero, ¿qué pasa si eso nos deja fuera de mercado y la competencia está más barata? Ah, híjole, no, pues bueno, entonces a ver qué alternativas hay. No, pues a lo mejor tenemos que eliminar esta línea de producto y enfocamos la empresa a otro lado o la diferenciamos con otras estrategias de mercadotecnia para un nicho más específico y de más alto valor. O sea, ahora sí que depende mucho de cada empresa, de cada situación y cada emprendimiento. Por eso, pues Ok. en este caso no puse algo así como soluciones genéricas porque la verdad es que aquí sí está muy difícil ser genérico. No, está muy bien, gracias. Sin embargo, sí puedes como a lo mejor orientarnos Sí, a claro. no sé, una referencia, no sé, o sea, cualquier cosa que pudiera darnos más este conocimiento, nomás para tener más, sí, pues tener un poquito más de herramientas de dónde decir, ok, entonces puedo moverle por aquí o le puedo mover más por allá. Pero sí, o Sí, sea, claro. porque es como
lo has dicho, ¿no? O sea, puede ser deprimente, puede ser deprimente, o sea, los números son Sí, fríos, dices tú, pero ¿cómo esta cosa no va a funcionar? No, aunque más vale saberlo ahorita, ¿verdad? Pero claro. sí es importante, pues saber que tienes alternativas o que tienes recursos, a dónde acudir. No, sí, claro, sí, sí, si tienes algunas inquietudes específicas y es, mira, ¿qué pasa si este escenario o esto o lo otro? Mándamelos y lo abarcamos en los siguientes temas o en corto, lo que sea. Si hay cosas así como que te inquieten y que las puedas mencionar para trabajarlas. Ahorita, digo, pues por tiempo ya no alcanzaríamos, pero sí me gustaría mucho, como te digo, como este tema me apasiona y yo, todas las empresas que me ha tocado gestionar y todo, pues es desde esta perspectiva junto con otras. Como te digo, entonces, pues este es mi mero mole, aquí me gusta y me siento como pez en el agua. Entonces, cualquier situación que tengas, o inquietudes así de específicas, dime y veo claro que sí, cómo les puedo aportar, sin problema. Ok, sale, gracias, muy amable. Sale, no, pues a ti. Bueno, pues alguien más, por ahí está también Diego. ¿Alguna duda, Diego? Si estás o no estás. Sí, aquí estoy. ¿Cómo están, Manuel? ¿Qué onda, Diego? Pues ya me Oye, escuchaste mucho, a ver, dime. no, pues estoy alumbrado de todos modos. Este tema tú te sientes como pez en el agua y yo lo contrario. La verdad es que sí soy más desorganizado en eso porque los números y yo nunca hemos sido amigos, Ahí te creo. pero pues bueno, tengo la actitud de aprenderle. Ya estuve ahí repasando los temas y ahorita que los estás tú pues también repitiendo aquí. Sí, Pues suena sencillo en la teoría, pero lo interesante va a ser como le comentaste a Imelda, que lo podamos hacer ya en ya, casos prácticos. Yo los quiero empezar a poner ahí a funcionar en la barbería, que es mi emprendimiento. sí, Y, claro. y pues igual, haciendo Sí, caso de tu sugerencia de cualquier duda o que te presentemos algo para irlo viendo más en lo práctico. sí, 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 me encantó de la vida de ayudarlos. En los videos, haz de cuenta que en el video empezamos de cero. Sí, literalmente, si yo no mal recuerdo, agarré el Excel así en blanco y de ahí empezamos a armarlo justamente para que vayan de la mano, de que, ok, aquí le pico, aquí le sumo, aquí le muevo, aquí lo ordeno de esta manera, esa es justo la intención. Entonces, por mí encantado ayudarlos, no es por, ¿cómo les diré? Molestar o presumir o algo, pero cuando alguien en un servicio de estos de asesoría en este tipo de temas, pues de mínimo 4,000 pesos no te baja. Entonces aquí, digo, ustedes saben el costo de estos cursos y mi disponibilidad, encantado de ayudarlos, aquí dentro y después si quieren en armarlos, encantado de la vida. Entonces, aprovechenlo. Eso sí es lo que les digo, aprovechenlo. Yo sé que no es fácil muchas veces para todo el mundo los números, pero es sencillo. A final de cuentas es sumar, restar, multiplicar, dividir y entender, darse el tiempo de tratar de entender cómo se correlacionan las cosas. O sea, Ujú. ok, si vendo más, pues digo, ¿dónde me puede costar más? Y eso cómo repercute a lo mejor en otras cosas de mi negocio. Es este análisis nomás, es ver cómo se entrelazan las cosas, ¿no? Y pues a final de cuentas casi todo es traducible en números, entonces, pues es eso. Entonces, no, encantado de la vida, digo, gracias por estar aquí el día de hoy y aprovéchalo, léelo, bueno, sobre todo ve los videos y cualquier duda, pues ahí estoy en el Instagram. De Instagram, Excelente. ándale pues, En el Telegram. Telegram. Sí, Está en bien, te el buscaré Instagram en también. Instagram. Sí, también hay de pasada, hombre, pues ahí estamos. Dime, Melda. Oye, algo dijiste que este curso se va a extender, va a durar más de 3 semanas, Ay, o sí, no fue, sé, Jorge, ayúdanos. es que algo pusieron ahí con que preparen de tales a tales fechas, pero no sé si porque se iba a extender un poco más. Ya, no escuché, perdón, ¿cuál fue la pregunta? Que si se va a extender este módulo, ¿van a ser 3 semanas también? ¿Se va a extender a 4? No, son 3 semanas nada más. Ah, son 3 semanas. Ah, ok, entonces sigue la misma dinámica, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, gracias. De nada. Muy bien. Pues sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Una disculpa que no pudieron, que no pude poner la cámara, pero bueno, espero ya la próxima tener bien mi computadora y poder verlos ahí a todos. Sale, muchas gracias, que tengan Claro que bonita sí. noche. Gracias Igualmente, igualmente. Buenas Hasta noches. luego. buenas Estamos en noches. contacto. Bye bye.